276 plazas confirmadas en educación primaria. Vamos a analizar en el vídeo de hoy lo que nos va a pedir el tribunal, tema, supuesto práctico, que vais a ver que ha cambiado y hemos de tener en cuenta determinadas cosas. Vamos a analizarlo con diferentes ejemplos y también vamos a ver todo el apartado de programación de esos 45 minutos que vamos a tener de unidad didáctica, de ese debate final, con ejemplos. También te voy a intentar dar ejemplos concretos de cómo diferenciarte. Así que vamos a por esa plaza. Es momento de tomarse en serio esta convocatoria de Murcia. No sé si se van a repetir tantas plazas. También decirte que desde Opomain, Academia Específica de Educación Primaria, te acompañamos, te ayudamos en absolutamente todo, con una preparación express desde hoy hasta el día del examen, plan de estudio, temas listos para estudiar, mucho supuesto práctico, mucha corrección, mucha programación, vas a entender todo, se te va a corregir absolutamente todo, y la parte oratoria y la parte de debate, que ahora verás que también es muy importante, y también la casuística está diferente respecto al apartado práctico. Dicho esto, vamos a analizar convocatoria y vamos a por esa plaza. Hemos tenido esa suerte de que en Murcia ha salido todo muy transparente, sabemos lo que nos penaliza, sabemos también lo que se va a valorar en temas supuesto, así que vamos a hacer una pequeña síntesis. Sobre todo voy a intentar analizar con vosotros para que optéis a la máxima nota y os voy a dar alguna recomendación que tendría muy en cuenta si quiero aspirar a esa plaza. Algo que no está de más y cada vez se está valorando mucho y se está valorando un poquito más en cada comunidad, es todo lo que tiene que ver con las faltas de ortografía. Mucho cuidado, hay que hacer simulacros para no caer en esto. Imaginad que hacemos un buen tema, un buen supuesto práctico y por las faltas de ortografía nos bajan hasta 3 puntos. ¿Esto cómo se subsana? Escribiendo rápido, mucho, haciendo simulacros cada 10, cada 12, cada 15 días de tema, de supuesto práctico, y no de cosas que llevemos súper memorizadas, porque eso es más fácil llevarlo en cuenta y hacerlo bien, sino más bien supuestos prácticos, que tengo yo que improvisar cierta parte del discurso, ahí es donde puedo fallar. También la estrategia muy clara en esta parte, dejarme 10-15 minutos como máximo para repasar tanto el tema como el supuesto práctico. Bien, aquí tenemos la calificación, que es un poquito como siempre, las reglas del juego en cuanto a la programación. Aquí, por favor, vamos a intentar no cometer errores que están súper pautados. No me extiendo de 70 páginas, me centro en ese Arial 11, ni más ni menos, interlineado sencillo, que se ajuste al formato. Al final esto es tal cual nos marca convocatoria, yo aquí no fallo nada y yo se lo hago muy fácil al tribunal. Aquí también un apartado que ya se sabía, pero a tener en cuenta que vamos a tener esa pequeña encerrona de 1 hora para hacer la propia exposición. Y ojo, aquí tenemos que ser tremendamente prácticos. 1:30 de exposición, que se va a dividir en 30 minutos como máximo en la defensa de la programación, que ya tiene que ser práctica, pero ojo, 45 minutos para la unidad didáctica, 45 minutos para esa parte más práctica, entonces mucho más tiempo que otras comunidades. ¿Y dónde me voy a centrar en ese tiempo? En diseño universal para aprendizaje, por ejemplo, que todas las actividades sirva para toda la clase. También me voy a centrar en el apartado de evaluación, explicar bien los instrumentos, explicar bien incluso la evaluación inicial de cómo está nuestro alumnado, explicar bien las rutinas, la gestión de aula, que se vea el tipo de docente. Es un tiempo para diferenciarme. Quizá otras comunidades, incluso que tienen 25 minutos, que tienen 20, que tienen 30 minutos para exponer, se va a quedar corto a nivel práctico. Yo me tengo aquí que llevar ciertos piñones en cuanto a gestión de aula, en cuanto a cómo trato a mi alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, en cuanto a cómo me centro con el alumno que está desmotivado respecto al contenido. Todo eso lo tengo que tener muy trabajado y tiene que ser meramente práctico. Y esto también es importante, hablamos del simulacro a nivel escrito, pero es que a nivel oral yo tengo que estar rodado, entonces tengo que empezar ya a comunicar, que no me canse. Si yo de normal no comunico, al minuto 15, al minuto 20 me quiero morir, y si me quiero morir exponiendo, quiere decir que mi tono se va a volver más neutro, mi tono no va a proyectar la energía, la ilusión por la plaza que requiere, y entonces el tribunal va a desconectar, que va a estar mucho tiempo escuchando cosas muy parecidas. Material. Durante la exposición de la segunda prueba, el aspirante podrá utilizar el material que considere oportuno, en formato papel y materiales manipulativos, guión, una cara que luego se va a entregar a ellos, y bueno, la calificación de 0 a 10 puntos, etcétera, etcétera. Aquí sacamos mucho simulacro para no caer en faltas de ortografía. También sacamos el tema de
ser súper práctico, tanto en la defensa de la programación, pero aquí tengo que cumplir lo que marca convocatoria, que ahora veremos a continuación, como en las unidades didácticas, que me tengo que llevar mucho apartado, mucha propuesta de casa y que sea meramente práctico. ¿Tengo que hablar de elementos curriculares? Sí, pero con ejemplos. ¿Tengo que hablar de competencias? Sí, pero con ejemplos. ¿Tengo que hablar incluso de qué unidad didáctica vengo y hacia qué unidad didáctica voy? Sí, pero lo más práctico posible. Y esto, de hecho, ya os lo he comentado, si os interesa hacer una preparación express para optar a esa plaza, tenemos un grupo específico de Murcia, en el comentario fijado lo tienes absolutamente todo, y ahora vamos a ver todo lo que comporta de cómo se va a valorar el tema, el supuesto práctico y la programación. Y mirad, aquí está la plaza, tengo la suerte de que en Murcia son muy transparentes, como he dicho anteriormente, 2 horas y media para esta parte práctica, para esta primera prueba de conocimientos específicos, que se va a dividir en un primer ejercicio, 4 actividades, las 3 primeras relacionadas con actividades prácticas y conceptuales, matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales. Voy a tener un dominio muy potente de las áreas que comporta la educación primaria, en este caso en un ciclo distinto. Entonces no es solo un dominio del área, sino es un dominio del propio ciclo. Y la cuarta actividad relacionada con el currículum de Murcia, de una de las actividades anteriores a elegir por el opositor. Entonces, aquí la apuesta es clara. Murcia ha sacado muchas plazas, pero Murcia también quiere que se suene a Murcia. ¿Y cómo se suena a que soy un opositor, un docente murciano, un docente que conoce la legislación? Pues ahondando y profundizando mucho en el decreto, en todo lo que comporta a nivel curricular, de documentos, de planes, programas y proyectos de Murcia. Bien, esto es el 50% de la nota. ¿Perfecto? Y luego el otro 50% de la nota nos van a plantear un supuesto más al uso, situación real de cualquier área de educación primaria y muy centrado en metodologías activas, en la organización, para dar respuesta. Aquí no me puedo dormir. O sea, tengo que ir muy al grano y tengo que ejemplificar y ser muy concreto, de nuevo, con los elementos del currículum y con los documentos de centro. Bien, 50%. Tengo aquí 50% en esta parte y 50% en esta otra parte. Esa es la parte de las 2 horas y media. Aquí también lo tengo dividido en cuanto a los diferentes puntos. Antes de entrar en el tema vamos a analizarlo brevemente. Conocimiento científico de la especialidad. Aquí pues tengo que profundizar en cada una de las áreas. No basta con que haya ya hecho supuestos prácticos genéricos, sino que tengo que saber pues un poquito cómo está dividida el área, un poquito cómo están divididos los diferentes ciclos, la evolución que hay entre primer, segundo, tercer ciclo de una misma competencia en relación a los descriptores operativos, un dominio del currículum. Mirad que estos son 5 puntos. Exposición de los conceptos tratados en las actividades relacionadas con los elementos del currículum. La apuesta es muy clara, de conocimiento del área y de conocimiento de criterios, de competencias específicas, de descriptores operativos, de competencias claves, que aquí se me van a ir 8 puntos de este ejercicio 1 de las actividades relacionadas con el currículum. Y por último, dominio de habilidades técnicas, claridad expositiva, 1 punto, o sea, tengo que escribir bien sin faltas de ortografía y que se entienda. Yo en toda la oposición de educación primaria le tengo que hacer la vida fácil al tribunal. Si no le hago la vida fácil al tribunal, me voy a pegar un tiro en mi propio pie. Le voy a poner las cosas complicadas y por lo tanto me va a, ¿cómo se dice? Me va a calificar condicionado. Y no quiero que me califique condicionado, sino que quiero que me califique con una predisposición positiva. Ejercicio número 2. Resolución de una situación real en relación con la enseñanza de las áreas de educación primaria. 50%. Tenemos el supuesto práctico más al uso. Ejercicio de carácter práctico, argumentación de lo que marque, lo enmarco con la legislación, aquí ya tengo 2 puntos, conocimiento profundo y relación con los diferentes elementos del currículum. Tengo que manejar mucho esa escalera competencial de objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación, elijo el saber básico correspondiente, pero ese criterio de evaluación está dentro de una competencia específica. Yo elijo los descriptores operativos, esos descriptores operativos están relacionados con la competencia clave. Voy hacia un perfil de salida, también hablo de esos ODS, también hablo de esos retos del siglo XXI y yo le tengo que hacer la vida fácil al tribunal y también que vea que entiendo cómo se diseñan esas unidades didácticas y esas situaciones de aprendizaje. Ejercicio práctico, que la respuesta sea realista, que suene a
que manejo, gestión de aula, los diferentes ciclos, y realiza el ejercicio con una redacción adecuada y legible, una estructura coherente. Mirad que solo ensayando y haciendo mucho simulacro, que es lo que vamos a aumentar también en la Academia Opomain en esta recta final, solo haciendo una buena expresión escrita, ya me llevo 3,5 puntos. O sea, ya le predispongo, el tribunal ya te dice, oye, que quiero que me hagas la vida fácil. Si escribes bien, no tienes faltas de ortografía, si lo ordenas bien, si vas al grano, es que tienes casi 4 puntos de la nota. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Haciendo simulacros y de forma deliberada que te lo corrijan. Poner el foco en hacerle la vida fácil al tribunal, que si te pide un instrumento de evaluación, que se vea el instrumento de evaluación, a qué actividad, cómo ofreces el feedback, todo concreto al respecto. ¿Bien? Entonces, bueno, lo dicho, ya lo he comentado a lo largo del vídeo, pero si queréis ayuda, si queréis centraros en esa preparación express donde nos vamos a enfocar mucho a los supuestos y a los casos prácticos, en el comentario fijado tienes absolutamente todo. Y hoy mismo te contestaría por el teléfono y nos ponemos ya manos a la obra. Bien, el tema. Tampoco en el tema hay así nada raro. 2 horas, conocimiento científico y profundo en los apartados, no entro en generalidades. El tema de nuevo con la normativa, relacionar una correcta fundamentación científica, legislación, webgrafía, todo esto, con que haga cosas claras y cuide los apartados, es 4,5. Es decir, que yo te pide el apartado teórico de clasificaciones, se entienda, que no entres en conceptos vagos, ejemplifica todo lo que puedas. Y luego tenemos todo el apartado de la originalidad, el desarrollo completo. Aquí se va a valorar introducción y conclusión y ese equilibrio entre las diferentes partes. Se va a valorar también los ejemplos y la aplicación práctica. Somos docentes, se tiene que ver también el tema cómo damos clase en relación a ese contenido. Si nos piden ejemplos de competencias, se tiene que ver en las actividades. Tengo que ser muy concreto, y ya habéis visto que solo poniendo buenos ejemplos y teniendo una buena introducción y conclusión ya son casi 3 puntos. Y de nuevo, claridad, presentación ordenada, escribo bien, le hago ver al tribunal y le doy facilidades, otro 1,5 puntos. Entonces, aquí vemos de forma transversal que si me vuelvo en estos 5, 6 meses, 4 meses que quedan para el examen, depende de cuándo veas este vídeo, si me vuelvo un experto en expresión escrita, escribiendo, si me vuelvo un experto en legislación y sé ejemplificar y continuamente ejemplifico, tengo prácticamente el 50% de la nota. Luego ya tengo que estudiar y demás, pero es que nos lo pone fácil Murcia si de verdad trabajamos, porque sabemos dónde tenemos que trabajar y dónde poner la energía. Y ahora sí, la parte de la programación didáctica. Aquí me voy a ir al final, porque es lo que me interesa. Un punto entero, el debate. En el debate yo tengo que tener la claridad de sonar concreto a lo que me pregunten, poner ejemplos distintos a los que ya he dicho, a no ser que me diga que repita algo, no tengo que ser redundante. Oye, ¿cómo aplicarías el aprendizaje cooperativo? No, ya te lo he dicho. No. Tú has explicado esa unidad en particular, igual el tribunal quiere ver cómo la aplicas en el último trimestre o al principio, cómo creas esa cohesión y esos agrupamientos. Pues voy a ser concreto y aquí no me voy a entrar a nervios sin sentido, es un momento para lucirse, ¿bien? Entonces, partiendo del debate que será al final y tengo 15 minutos. Luego, voy ahora a la parte de la programación. En la parte de la programación, me voy a centrar que se haga una buena contextualización, si vinculo la programación con documentos, con normativa, con el entorno, solo con eso tengo 0,5. O sea, aquí esto es muy preparado de casa, simplemente lo tengo que hacer bien. Entramos en elementos curriculares, objetivos de etapa, competencias, saberes básicos. Todo esto se lo tengo que explicar, pero también tengo que poner ejemplos. Y como si yo estudio muy bien esa escalera legislativa, no voy a fallar. Secuencia temporal, una secuencia temporal coherente de las unidades, es decir, yo a la hora de presentar la programación y también de la unidad que me toque, tengo que hacerle ver al tribunal por qué he elegido ese tiempo, ese espacio y tiempo de la propia unidad didáctica, ¿vale? Muy importante, o sea, no es baladí, unidad didáctica número 8 de aprendizaje-servicio. ¿Por qué en el 8? ¿Por qué estamos en el mes, en abril? Pues hacerle ver, estamos en abril porque vamos a hacer una actividad en el medio natural, porque vamos a hacer una actividad con esta ONG, porque ha pasado este hecho y entonces lo contextualizo, vamos a darle significado, porque vengo de esta unidad y voy a la siguiente, todo tiene que tener coherencia.
Planes, programas y proyectos de centro, 0,1, no voy a fallar. Todo esto, de hecho, se lo tengo que poner muy fácil al tribunal y tiene que aparecer tal cual en mi propio guión. Metodologías activas, todo, mirad, la metodología 1,2. Si yo aplico bien la gestión de aulas, si yo utilizo las TIC con sentido, el DUA me llevo 1,5 puntos. DUA y metodología, 1,5 puntos. Entonces, aquí, pues, metodologías activas que realmente fomenten la autonomía, que se vea mis rutinas, etcétera, etcétera. DUA, pues aquí hablar del alumno con ACNEAE, nos lo pone directamente, entonces si nos lo pone voy a hacer caso, ¿no? Voy a hablar de ese ACNEAE y medidas que se tienen que ver a lo largo de la propia programación y hablar de forma concreta del DUA, aquí un pequeño piñón fijo, voy a hablar del DUA también para los alumnos que no son ACNEAE, por así decirlo, que no son NEAE. Bien, evaluación. Otro punto que es prácticamente 0,8 en este caso, indicadores de logro, la evaluación docente tiene que estar presente, 3-4 instrumentos, pues puedo hablar en esta primera parte de la programación, voy a hablar también de las técnicas y de la tipología de evaluación, esa actividad, ese procedimiento y esos momentos de auto, co y heteroevaluación. Y ser organizado y que sea creativo. Aquí pues puede entrar todo el tema de el hilo conductor, de metáforas, de transmitir esa ilusión, pues me voy a llevar la máxima nota. Aquí está el 40%. Pero ojo, yo esto lo puede hacer la mayoría de gente, pero aquí está la plaza. En los 45 minutos que quedan de unidad didáctica más los 15 minutos, la hora. En la última hora está la plaza. Aquí va a ser un pequeño reset en el guión que me prepare de una hoja, va a ser de ahora. Ahora voy a ser el docente de primaria útil que va a transmitir actividades, que va a transmitir recursos, que va a transmitir truquitos de gestión de aula para que todo el alumnado esté motivado. Aquí me tengo que lucir, aquí está el apartado práctico. Y como hemos visto, en relación a otras comunidades, pues aquí voy a tener más tiempo y se tiene que ver el DUA, se tienen que ver las actividades, se tiene que ver la buena aplicación de la metodología, las metodologías activas que lleve a cabo. Pero bueno, vamos, contextualización, coherencia y los diferentes elementos de la unidad. Se tiene que ver por qué, de nuevo, esa unidad es la mejor para mi propósito didáctico, por qué le motiva al alumnado, por qué es competencial en esa primera parte. Objetivos de aprendizaje, tengo que ser muy concreto, aterrizar esos criterios de evaluación en objetivos de aprendizaje, que el tribunal entienda en poco tiempo, que el alumno entienda lo que se espera de él y que yo utilice y escoja la mejor actividad en relación a ese objetivo de aprendizaje. No es lo mismo que diga desarrollar una buena composición oral, que hacer un monólogo de 3 minutos con elementos técnicos relacionados con la poesía y ya soy súper concreto y sé que voy a valorar esos elementos específicos del monólogo o del texto persuasivo o del trabajo de porcentajes, pero tengo que ser muy preciso. Bien, competencias. Esto simplemente es ir hablando de los elementos curriculares propios de la unidad didáctica e ir poniendo ejemplos, saberes básicos, todo esto con ejemplos. Aquí no es un apartado para hacer una ristra de leyes y de voy a trabajar la competencia 1, 2 y 3. No, la 1, explícame de qué va y con qué actividades. Eso con todo, ese apartado legislativo y de justificación, veis que es un punto, aquí tampoco se me puede ir la vida, de 45 minutos pues igual se me van a ir 5 o 6, y aquí está la nota, aquí está la auténtica nota en este apartado, que es la metodología y las actividades, la evaluación y el DUA. Justifico la metodología, la concreto también con la normativa. La metodología activa porque es competencial, lo que hemos visto de la temporalización pues aquí de una forma clara, diferentes tipos de actividades y te habla de situaciones de aprendizaje, entonces yo aquí tengo que hablar de la situación de aprendizaje como una actividad competencial contextualizada. El DUA 0,4, se tienen que ver los diferentes principios DUA para que todo tu alumnado, independientemente de si tiene etiqueta, NEAE, NE, o de si está desmotivado o de si tiene cualquier problema, pues que pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje, recursos didácticos y la integración. Te habla de que hables de TICs, entonces tienes que hablar de TICs, que es un 0,2. Te lo pone claro aquí. Oye, Diego, ¿y si no tengo TICs? Las tienes que poner, es 0,2, o sea, no voy a caer en el problema. Oye, yo no hablo de planes de centro, pues tienes que hablar, es que es un 0,1. Aquí esto es innegociable. Esto que aparece en la tabla es innegociable. Y yo en mi exposición se lo tengo que poner fácil en el tribunal. Aquí no va de opinión. Es que yo pienso que las TICs son malas.
Vale, tu opinión está genial. Y luego cuando seas docente o cuando estés en clase, que si ya estás en clase pues lo sabrás, haces lo que quieras. Y puedes hacer lo que quieras en función del rigor didáctico y de tu propósito pedagógico. Pero en la oposición, pues aquí tenemos unas reglas claras que tengo que cumplir. Criterios de evaluación con los elementos curriculares, aquí de nuevo súper concreto, instrumentos, mi evaluación docente y expresarme con claridad, que me da 0,5 más. Así que práctico, es un momento de 45 minutos con actividades, que tengo que ir hablando de DUA, de la evaluación formativa, que tengo que hablar continuamente de la legislación, pero desde ese apartado práctico, que tengo que adelantarme a posibles objeciones, que mira, que yo hablo de rutinas de pensamiento. Genial. ¿Cómo las aplicas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le das transferencia? ¿Cómo haces que de verdad el alumnado las utilice? Así que, mensaje de motivación, se puede. No sé si aún no has empezado la programación, si aún no has empezado a estudiar, pero se puede, hay tiempo y merece la pena tomárselo en serio con la cantidad de plazas que hay. Y de verdad, si necesitas ese apoyo desde hoy hasta el día del examen, en el comentario fijado lo tienes, te ayudamos de manera específica, somos una academia específica de primaria y eso nos da ventaja porque no estamos con diferentes especialidades, entonces te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos a poner las cosas fáciles, sobre todo cuidando esa concreción curricular, haciendo muchos simulacros, acercándote a muchos supuestos prácticos, programaciones ya completas para que tengas de base. Y dicho esto, ánimo y seguro que vamos a por ese gran objetivo. Un abrazo.